Buena gente, ¿cómo les va? ¿Se acuerdan de este video? Bueno, pueden agarrarlo y tirarlo a la basura porque casi toda esa información está desactualizada. No, la verdad es que no. Todavía hay hartas cosas que se mantienen igual, pero hay cambios grandes que considero importante mencionar, sobre todo en la parte de simuladores. Este video será más o menos cortito y es principalmente para actualizar la información que dije en ese video viejo. Así que sin nada más que añadir, vamos directo al tema. Hablemos primero de los emuladores o simuladores de Taiko. En el video del 2021 mencioné un montón de opciones como TJ Player, Taiko Cats Café, Taiko Unity, etc. Esto cambió un montón. Taiko Hero, TCC, Taiko Unity y básicamente todas las versiones creadas a partir de TJ Player se encuentran obsoletas. Solamente TJ Player 3 sigue en pie, pero no es la versión recomendada. El estándar actual de simuladores es OpenTaiko, el fork más reciente y que está siendo desarrollado y mantenido por 0A Ubsk, esta persona de aquí. Es el simulador más cercano al Nigiro, el arcade más reciente a la fecha. No sabría dar tanta información respecto al simulador ya que no lo utilizo ni estoy tan metido en el modding de este, pero hay un servidor de Discord oficial dedicado a él, con secciones de preguntas recientes, skins, TJAs, chat general, incluso en español, etc. Así que si te interesa, recomiendo entrar a su servidor. Dejaré un link de descarga del simulador en la descripción, junto al link al servidor de Discord. También, como un añadido extra, existe la página TJA Database, que compila y muestra diferentes simuladores de Taiko, junto con algunas herramientas que pueden ser de tu interés. Recomiendo revisarlo por si tienes dudas sobre qué versiones existen y cuál se acomoda más a ti. Ahora, con la salida de Taiko no Tatsujin Tedrum Master, o TDM, ya existe una alternativa oficial para jugar Taiko en PC, pero a la vez la cantidad de contenido y cosas que ofrece no son tantas sinceramente. Hice una reseña completa de este juego para que lo vayas a ver. Está buenardo el video, anda a verlo. Así que mucha gente giró su atención hacia este título y vio el potencial de modding que tiene. La misma comunidad ha desarrollado mods para el juego que hacen de la experiencia algo mucho mejor. Un montonazo de canciones, agregan compatibilidad con el tambor Hori de Switch, permite modificar el online agregando la posibilidad de elegir las canciones y la dificultad con la que jugarás al estar en una sesión con un amigo, vincula el Discord con el juego para mostrar información adicional en tu perfil, entre un montón de otras cosas. Personalmente pienso que Taiko TDM con mods es la forma definitiva de jugar Taiko en PC, y es la que actualmente uso y recomiendo. En mi servidor de Discord hay tutoriales completos del juego y sus mods. Por si te interesa, puedes ir a echarle un ojo. Por último, hace casi un año ya, el último arcade de Taiko, Taiko no Tatsujin Nigiro versión, fue filtrado y compartido de forma pública, de forma que también hay formas de emularlo en computador. No voy a dar tantos detalles respecto a esto porque es ilegal, pero también en mi servidor de Discord hay detalles del tema y tutoriales por si les interesa. Pasemos entonces a las últimas dos secciones del video, emuladores de consola y emuladores independientes. Para hacerla corta, en la parte de los emuladores de consola no tengo absolutamente nada relevante que añadir, la información sigue exactamente igual. Como pequeños añadidos, podría decir que para DS un emulador bueno que encontré y que considero yo tiene menos lag que Despume es Melon DS, el cual usé unas cuantas veces y está bastante bien, así que ahí tienen otra alternativa más. Y en general para emulación existe una aplicación llamada RetroArch, que es como la herramienta suprema de emulación, con una cantidad enorme de núcleos y opciones para emular diferentes consolas. Es un poco más complicado de configurar todo eso sí, pero es por lejos la opción más completa de emulación actual. Por último, respecto a emuladores independientes, lo único que voy a añadir es que Melody ahora tiene también una versión en Steam, llamada Melody V, Melody V, Melody V corta, Melody 5, no sé, está en pantalla, el cual está aún en acceso anticipado. La verdad,
No sé qué tal es porque no lo tengo comprado. Según las reseñas que se encuentran en Steam y que son variadas, que por cierto están en japonés y chino, dicen que está mejor que el malo y anterior, pero que todavía le falta pulir varias cosas. Al estar en acceso anticipado, se espera que varios errores sean solucionados con actualizaciones futuras, así que esperemos que el paso del tiempo diga si este título será una opción verdaderamente viable para jugar Taiko en PC. Muchas gracias por ver este pequeño video. La verdad, en un inicio no pensaba hacer un video para dar esta información, pero al ver que hay harta gente que todavía sigue preguntando por TJ Player, Taiko Unity y demás, considero que es pertinente para aclarar un poco la situación actual de Taiko en PC. Tengo un servidor de Discord al que puedes unirte, hay una pequeña comunidad de Taiko ahí. También puedes encontrarme en Twitter, donde publico constantemente puro shitpost de Taiko y otras cosas. También estoy haciendo muchos directos en Twitch. Estoy siendo súper activo ahí. Y hablando de Twitch, tengo un pequeño canal secundario donde empecé a subir los bots de los directos que salen en esa plataforma. Por si te interesa verlo. Es un canal chiquitito, sin tanto lujo de detalle, pero que lo hice con cariño. Todos los links a estas plataformas están en la descripción. Espero que tengas un bonito día, tarde o noche. Cuídate mucho y nos estamos viendo. Bye bye. Ah, es chistoso porque apenas estoy terminando de editar esto y hubo una controversia respecto a data filtrada de un arcade de Chunidum en Games Done Quick. Por favor, pido discreción respecto al tema del Nijiro. Solamente eso. Cuídense.